sobre la locura de la fe con otro versículo y dándole otra orientación a lo que significa vivir por la fe. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí está tu iglesia, Señor, los que hemos creído en ti, aquí estamos tal y como somos, Señor. Te rogamos en esta mañana que tú bendigas cada una de las palabras que salen de mi boca, Señor, que sean de refrigerio, Señor, para los corazones, para las vidas. Señor, transforma, Señor, las mentes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, yo quiero hablar un poco lo que es la vida de fe. La vida de fe es, porque a veces es que hay dos maneras de interpretarla o de verla, pero las dos van paralelas, no se pueden quitar la una de la otra. Primero, la vida de fe, que es vivir por lo que creemos. El Espíritu Santo ha testificado a nuestro corazón que Jesús es real. Ha habido una revelación de lo espiritual, y por esa revelación que Dios hace a nuestro ser, a nuestro espíritu, entonces empieza una relación. Amén. Y en esa relación indagamos durante todo el resto de nuestra vida para tener más comunión con el que nos amó, con Jesús, a través del Espíritu Santo. Esa es la vida de un creyente. Y la vida de fe es ya creer, caminar creyendo de que Dios nos va a salvar y va a cumplir las promesas que Él dio a los creyentes, a los que creen en Él. Pero paralelamente a esa vida de fe, de ir creyendo que Dios va a cumplir sus promesas en nuestra vida, también tenemos que vivir una vida de fe como vivió Jesús. Y eso es un parámetro que no muchos lo consiguen asimilar porque no lo entienden. Pero eso es la locura de la fe. A veces hacemos las cosas sin entenderlas. Yo no entiendo cómo una vaca come pasto verde y da leche blanca. Yo no lo entiendo, pero igual me tomo el vaso de leche. No sé si me están entendiendo. Y la vida de fe es un poco no entender cómo es eso, pero lo hacemos, lo aceptamos, porque Dios así lo ha dicho. Hebreos dice que por la fe entendemos que Dios constituyó el universo de lo que no se veía, es decir, no se veía, y Él dio la palabra de fe y se produjo. Y por la fe es la única forma en la que nosotros entenderemos las cosas de Dios. Porque tú hablas con un ateo y te dice que es imposible, que de la nada, que Dios no existe. Sin embargo, ellos se basan en hechos científicos para creer en algo. Pero Hebreos dice que por la fe entendemos. Es la única manera de entenderlo, de creerlo, de asimilarlo y de aceptar lo que viene de la parte de Dios. Yo no entiendo cómo se hizo el universo, porque no soy científico ni estudio ese tipo de cosas, pero por la fe lo creo, y es súper sencillo. ¿Me están entendiendo? Por la fe lo creo, porque así Dios lo ha dicho. Y esa revelación está ahí, y es para los niños en Cristo Jesús. Por eso dice que si no os volvéis como niños no entraréis en el reino de los cielos, porque hay que creerlo. No destripar a Dios a ver cómo. Y eso es lo que hace la ciencia, destripar a Dios para entender las cosas que solamente se pueden entender por fe. Y es cierto que la ciencia y la tecnología pues han descubierto muchas cosas, el proceso de cómo se hace. Y está bien, yo no digo que esté mal, pero eso no tiene que invalidar que para que algo sea efectivo tiene que haber un hecho. Yo no sé cómo Jesús le dio vista a un ciego, ni sé cómo sanó los oídos de una sorda, ni sé cómo sanó a un leproso, pero por la fe lo creo, porque es el Hijo de Dios obrando en favor del hombre. Amén. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto ya muchos de ustedes lo conocen. No debemos de avergonzarnos de las buenas noticias, porque hay gente que cuando anuncian las buenas noticias y le dicen que está loco, se avergüenza, les da vergüenza, ¿no? Cuando vas a casa y tienes que dar gracias por los alimentos y estás en un ambiente incrédulo, gente que no cree, que da gracias al papá porque fue a trabajar, pero nosotros damos gracias a Dios porque nos da las fuerzas para poder seguir respirando. ¿Me están entendiendo?
Y cuando quieres dar las gracias en un sitio público, pues de repente te da esa cosa vergonzosa, ¿no?, que todos tenemos. Pero aquí está diciendo que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la salvación no es para todos, hermano. La salvación, ¿para quién es? Para los que creen. El que no cree ya ha sido condenado porque ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios, dice la Biblia. Pero es salvación para todo aquel que cree. El que no cree no es salvo, porque hace a Dios mentiroso. Y eso sí que es un pecado grave, es mentiroso. Y Dios está continuamente hablando a través de las Escrituras, hablando a través de los siervos de Dios, hablando a través de la naturaleza. Y sin embargo hacemos a Dios mentiroso porque no creemos que es el Salvador del mundo. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo de las buenas noticias, las recibo porque es poder de Dios para salvación, pero solamente aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. Es la única forma de que puedas verlo, por medio de la fe, tener convicción de lo que crees, ¿no? Como dice la Escritura, es la certeza de lo que yo estoy esperando y la convicción de lo que yo no veo. Y se revela por fe y para fe, es decir, para luego seguir viviendo en esa vida de fe, como dije antes, que va a tener que ir paralela, tanto en lo espiritual como en lo natural. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, alguien que ha sido justificado por la sangre del Cordero, porque Él es el que nos justifica delante del Padre, que ha limpiado todas nuestras transgresiones, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, ¿verdad? Hemos vivido una vida de liviandad, hemos vivido una vida pecaminosa, hemos vivido una vida sin Dios, y antiguamente en el antiguo pacto, para que esos pecados fueran borrados, tenía que ofrecerse un animal en sacrificio, un animal inocente, un animal que no tenía la culpa de mis errores, y era sacrificado en un altar, derramado su sangre, y así eran limpiados los pecados del pueblo. Y dice que Dios se hastió, se cansó ya de que el hombre constantemente pecaba y pecaba y pecaba y pecaba y pecaba, y lo único que hacían era derramar sangre inocente. Y entonces Él declaró en el cielo: ¿quién irá por ellos? Y entonces Jesús dijo: venme aquí, envíame a mí. Y Jesús dio su vida, un sacrificio, un derramamiento de sangre para siempre. Ya no hay más sacrificios de animales. ¿Me están entendiendo? Porque Dios se hastió de tanto derramamiento de sangre y el hombre seguía igual. Pero cuando Él derrama la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario por amor, esa sangre nos justifica, esa sangre nos santifica y esa sangre nos hace aceptos delante del Padre, pero por medio de su sacrificio. Por eso somos justificados por la obra de Jesucristo en la cruz, no por nuestras obras, no porque somos muy buenos, no porque trabajamos mucho, no, nuestras obras son trapos de inmundicia, sino es por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Mas el justo, el que ha sido justificado, por la fe vivirá. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, yo estoy convencido que voy a recibir esperando. Yo estoy convencido de que las promesas de Dios se tienen que cumplir en mi vida, y de esa manera yo ando, ¿no? Tengo la certeza de lo que estoy esperando y la convicción de lo que no veo. Hay cosas que yo no veo, pero las acepto, están ahí. ¿Se pueden llevar el gatito? Si no, lo vamos a tirar al asado. Está ahí, agárralo. Porque aunque es muy bonito y todo eso, no es el lugar adecuado ahora porque entretiene. Así que tíralo por la ventana para afuera. Entonces, a lo que voy es que más el justo por la fe vivirá. Va a vivir, por ejemplo, vamos a poner el caso, me viene a la mente de Abraham, cuando el Señor le dice a Abraham: sé que me amas, pero yo te he dado un hijo y quiero que ese tu hijo me lo sacrifiques en el altar. Ve al monte Moriah y sacrifícalo para mí. Uy, yo a veces me pregunto: Señor, ¿tú seguirás pidiendo hijos para ser sacrificados? Y Dios sigue pidiendo hijos para ser sacrificados. No de esa manera tan literal,
porque no va ya a sacrificar a nadie, pero sí que espiritualmente tenemos que sacrificarnos. Es nuestro sacrificio vivo, diario, cada día. Cuando vas a tener que renunciar a tus hijos para que sirvan al Señor. ¿Tú sabes lo que le duele a un padre separarse de su hijo? Pero qué bueno es que pueda sacrificar a su hijo en el altar diciendo: Señor, he aquí mi hijo, que te sirva por el resto de sus días. Y eso es sacrificar a tu hijo, entregarlo en el altar para que Dios lo use para hacer su voluntad, no la nuestra. Porque ¿cuál es nuestra voluntad? Que se busque un trabajo, que sea alguien en la vida, que tenga posición, que no le falte el sustento y el abrigo. Ese es el querer de todo papá. Eso es lo lógico. Pero cuando tú lo entregas al Señor, le estás diciendo: Señor, que te sirva a ti, y te puede ir a una batalla como David, o te puede ser un letrado escribiendo Biblias, no sé cómo decirte, pero Dios va a usarte porque tú lo entregas. Y lo que hizo este hombre Abraham mientras iba, cuando él recibe la noticia, yo creo que el corazón de este hombre se le partió por la mitad, porque dice, pero la Biblia dice que mientras él iba caminando, en su caminar, él iba pensando que Dios proveería para el sacrificio. O sea, mientras él caminaba, él creía que Dios iba a proveer para el sacrificio. Entonces Isaac, su hijo, ¿no?, le decía: papá, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Iba a ser él, pero él no lo sabía. Entonces él sabía, porque ya conocía la rutina de los sacrificios, de lo que ellos practicaban, y sabía que faltaba el cordero, o el animal que tenía que ser sacrificado. Y le decía: papá, ¿dónde está el cordero? Papá, ¿dónde está el cordero? Y Abraham iba creyendo que proveería. Y al final, bueno, ustedes ya conocen la historia, Dios detiene su mano y entonces ve un cordero atrapado por los cuernos en una enramada. Y entonces sacrificaron al animal. Pero fíjate tú el corazón eso es la locura de la fe, que mientras nosotros caminamos en nuestro peregrinaje, porque desde que yo conocí al Señor hace 20 años, ya mi mente, mi corazón y mi alma ya no está puesta en las cosas del mundo, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Como dice la Biblia: poned vuestros ojos arriba, no acá. Y eso es vivir por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, mientras yo camino, yo sé que Dios va a proveer de salvación para mi vida, y yo sé que Dios va a proveer lo necesario para el cuerpo. Por eso Jesús enseñaba y decía: mirad las aves del cielo, ellas no siembran ni ciegan, y vuestro Padre las alimenta. ¿Cuánto no más a vosotros, hombres de poca fe? Buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Eso es un indicativo, una señal clara de que nosotros tenemos que estar centrados en cómo agradar al Señor. Pero la gente se centra en las cosas que Dios va a dar por añadidura. Y lo llevo experimentando 20 años. Y eso no significa que Dios tenga que darme celulares buenos, carros buenos. No, porque yo me fijo en la vida de Pedro y llevó una vida muy sacrificada. Veo a un Elías y vivió una vida muy sacrificada. Veo hombres que también fueron reyes y príncipes y sacerdotes, pero veo gente que fue misionera también. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que debemos de aprender a caminar en la abundancia y en la necesidad, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, porque Dios es el mismo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pero nadie quiere morirse. ¿Entiendes? Y hay que morir cada día. Cada día muero, decía el apóstol Pablo, porque estamos arraigados aquí a la tierra. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a entender aquí el apóstol Pablo, me parece que dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Tú sabes lo que está diciendo aquí el apóstol? Alguien que está crucificado no puede moverse. Si tú estás juntamente con Cristo crucificado, no te puedes mover de la cruz. No puedes moverte. ¿Cuántos dicen amén? No puedes moverte porque estás crucificado. Y dice: y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces yo no estoy crucificado literalmente, pero sí que vivo una vida de crucifixión, es decir, de negarme a mí mismo, de vivir una vida sacrificada, negándome a mí mismo, porque Jesús llegó a la cruz negándose a sí mismo. Él no quería morir en la cruz.
Por eso dijo esas palabras: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras está diciendo: Señor, yo no quiero morir de esta manera, pero si es así como tengo que morir, que así sea. Y murió. Yo muchas veces me he preguntado: ¿yo por qué tengo que vivir así, de esta manera, Señor? A mí me gustaría vivir con mi familia en Canarias, mi trabajito, pero ya no vivo yo, hermano. Vive Cristo en mí. Y no hago mi voluntad, porque esa sería mi voluntad: regresarme a mi tierra, irme de remar, estar con mi familia por allí, por allá, mis vacaciones, mi playita, no sé qué, tal y cual. Y esa es mi voluntad, pero no la del Padre. ¿Me están entendiendo? Y lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces quiero que tú dimensiones, expandas tu mente y tengas un poco más de visión. Entonces dice: y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. A ver, ¿cómo vive uno en la carne? ¿Alguien me puede decir? Lo que yo ahora vivo en la carne. O sea, mis ojos, mis manos, mis pies, es decir, el estilo de vida que yo tengo, vivir en la carne. No estoy hablando del pecado, estoy hablando de lo que cualquier persona natural hace. Y lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo conforme a lo que yo antes creía, sino lo que ahora yo hago en la fe del Hijo de Dios. No sé si me están entendiendo. Por eso dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Paralelamente, vuelvo a ver esta misma situación. Por un lado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que yo sé que voy a ser salvo porque Él me ha hecho salvo. Pero lo que ahora vivo en la carne, es decir, la forma en que yo me conduzco diariamente en mi diario vivir, lo vivo en la fe. No lo vivo en mi trabajo o en mi sueldo o en mi forma de ver las cosas, sino en la fe del Hijo de Dios. Ahora, tú piensas cómo vivió el Hijo de Dios. ¿Cuál era su trabajo? No era carpintero él. Él trabajó de carpintero. Yo trabajé de albañil y también trabajé de barrendero y de basurero, pero no soy basurero ni... ¿Me entiendes? ¿Cuál era el trabajo del Señor? Hacer la voluntad de su Padre. Es la voluntad de mi Padre, que acabe yo su obra. ¿Entienden? Entonces, la vida de Jesús era una vida de hacer la voluntad de su Padre. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, yo vivo en lo que a Jesús le agrada que yo haga. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Yo podría estar en Canarias, pero no hago lo que a mí me agrada, hago lo que le agrada al Padre. ¿Entiendes? Porque he sido llamado. Yo no me llamé y dije: ay, qué bonito remar, me quiero quedar. Es que Dios me lanzaba continuamente flechas al pecho y traspasó mi corazón con su palabra. ¿Y a dónde voy a ir? Y entonces tuve que obedecer a la palabra del Señor y dije: bueno, Señor, heme aquí estoy. Y renuncié a todo lo que tenía, que en realidad no tenía nada, porque vine con una bolsa y un montón de piojos, pero por lo menos renuncié a algo, ¿no? Renuncié a mi libertad de hacer lo que yo quería, para no hacer ya lo que yo quiero, sino lo que hace Cristo, que es lo que hicieron todos los discípulos. Pero es una actitud de renuncia, es algo que decide uno hacer porque es obedecer al llamado. Entonces dice: y lo que ahora vivo en la carne, es decir, la forma en lo que yo me conducía antes. Yo antes tenía mi trabajo, pues ahora trabajo para Cristo. Antes yo quería una esposa en el mundo, ahora tengo una esposa en el Señor. Antes quería hijos en el mundo, ahora tengo hijos en el Señor. No sé cómo decirte, ahora lo vivo todo en la fe del Hijo de Dios, porque estoy convencido de que Él dará lo que prometió. ¿Entiendes? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vivir en esa vida de fe, paralelamente, como dice aquí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe.
¿Tú vives en la carne o en la fe? ¿Entienden? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Y mis dividendos? ¿Y mi AFP? Tu AFP se la están comiendo los buitres. 30 años trabajando para que luego venga un buitre y te buitre. ¿Me están entendiendo? Lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hebreos 11:8. Vamos a ver otro pasaje muy interesante, que también es un indicativo de cómo muchos hombres y mujeres vivieron por la fe. Aquí Hebreos 11 habla de la locura de la fe. Bueno, cuando te pones a revisar, y por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe, y empiezas a ver que es una locura la fe. Es la convicción de lo que tú tienes, aunque los demás no lo vean, tú tienes convicción. Y la fe te la roban enseguida. Y todos tenemos fe. Yo no sé a quién le dije el otro día, digo, mire hermano, todos tenemos fe. Lo que pasa es que unos la depositan en una cosa y otras en otra. Nosotros hemos depositado nuestra fe en el Señor. Siempre pongo el ejemplo de una silla. Tú te sientas con fe en una silla. ¿Cuántos dicen amén? Tú llegas, ves la silla, la agarras y te sientas. Tienes fe, tienes convicción, estás convencido de que te vas a sentar y no se va a caer, porque tiene 4 patas, tienes seguridad. Vas con fe, eso es fe. Estás convencido de que te vas a sentar y no se va a caer, pero llega alguien y te dice, oye, hay una silla con la pata rota. Entonces ya no te sientas con fe, te sientas con inseguridad. Hay una silla rota, a ver si va a ser esta, ¿no? Y empiezas a moverle las patas. Te roban la fe. Pero uno en la vida camina con fe, porque yo conozco mucha gente que ha sido empresaria porque ha creído en lo que estaba convencido de que iba a lograr. ¿Me entiendes? Yo quiero ser carpintero. Muy bien, pues tiene fe, está convencido de que va a conseguir lo que él quiere. Y la gente usa la fe durante todo el día, pero es una fe que no está puesta en el Señor. Y continuamente el mundo nos roba la fe, nos la roba constantemente, nos la quita. Ese es el propósito del diablo, robarnos la fe, ¿no? Como dice la Escritura, dice, y para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces tenemos que ir ganando ese terreno de la fe, porque la fe es locura, tener convicción, tener la certeza de lo que estamos esperando y convicción de lo que no vemos. Entonces Hebreos 11:8 dice, por la fe, por lo que creía Abraham, dice que siendo llamado, obedeció. ¿Cuántos de aquí han sido llamados y no obedecen, hermano? No obedecen. Y saben interiormente en su corazón que han sido llamados por el Señor a servirle. Y están continuamente de ruina en ruina, de ruina en ruina, reconstruyendo, construyendo, rompiendo, construyendo, por la sencilla razón de que no quieren vivir en la vida de fe. Pero que Dios llama, llama. Y los que oyen su nombre le siguen. Entonces dice, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces cuando uno piensa en esto, dice, pero a ver, este hombre que era caldeo, Dios le llama, no sé cómo le llamó, pero dice que él salió sin saber a dónde iba. Mira, hermano, cuando yo le dije a mi familia misionero a Costa Rica, me dijeron, tú estás loco. ¿Y a dónde vas? Digo, no sé a dónde voy, sé que es Costa Rica. No sabía si los mosquitos picaban, no sé si sabía si el agua se podía tomar, no sabía absolutamente nada. Pero yo sentía en mi corazón que tenía que salir a las misiones. Te hablo de hace 20 años, más. Y salí sin saber a dónde iba. Y he tenido unas experiencias tremendas en el Señor. He conocido gente maravillosa en Costa Rica, Nicaragua, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, sin saber a dónde iba. Porque obedecía la voz del Señor. Porque yo sentía en mi corazón salir a las misiones. Y a veces tener esa arrancada de tarros, como se dice, sin saber a dónde. ¿Pero a dónde vas, hijo? ¿Qué va a hacer? No sé, mamá, pero Dios me está llamando, Dios me está impulsando y lo siento en mi corazón. Y la gente siempre te va a decir, la silla de la pata está rota. Pero si no actuamos por la fe, si actuamos por la vista, ya no es fe.
Pero Abraham salió, hermano. Como dice aquí la Escritura, por la fe Abraham, por lo que creyó, es decir, le creyó a Dios, siendo llamado, él obedeció. Y para salir al lugar que había de recibir como herencia. Luego a mí esto me... Señor, ¿cuál es la herencia que yo tengo en ti? Herencia entre los santificados, dice la Biblia, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es el propósito de todo este sacrificio, de toda esta entrega? Y ahí me venía a la mente aquel pasaje que decía: no atesoréis en la tierra, donde la orilla y el porín corrompe, haceos tesoros en el cielo. Y es de loco cuando le dices a alguien: no, yo tengo un sueldo, pero está allí en el reino. Empiezan a reírse, pero ya te engañaron los pastores. Estáis trabajando gratis y aquí y allá. Y llevo 20 años sirviendo al Señor de esta manera. Y puedo decir con autoridad que nunca me ha faltado nada. Y si me ha faltado, lo he hecho con gozo. He dormido en buenos colchones y he dormido en cama sin el colchón. He puesto unos cartones y a dormir, cansadísimo del día de trabajo. ¿Entiendes? Porque somos así. ¿No dices eso cuando te casas? Prometes amarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza. Y dices: sí, la amo. Luego se pone gorda y ya no la quiere. ¿Cómo es eso? Y resulta que en el Señor hacemos los mismos pactos. Decimos: Señor, contigo hasta la muerte. Y luego no quieres morir. Así de falsos somos, hermano. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo que yo quiero decir es que aunque no sabemos a veces ni siquiera qué va a ser de nosotros, y a veces esos pobres ancianos que se tiraron toda la vida trabajando, hermano, para que luego le den una pensión miserable. Le dijeron: no, si te vas, tú tienes 650,000 pesos de... Y luego le dan, no le alcanza ni para parafina, ni para comer, ni... ¿Me entiendes? Y quedaron sujetos ahí a esclavitud de un sistema corrupto, avaricioso. Ves a todos los políticos ahí robando como locos, poniéndose sobresueldos. Y un sinfín de historias que dices tú: la gente está loca. Pues yo voy a estar más loco, voy a vivir por fe. ¿Entiendes? Si ellos están locos, yo estoy más loco que ellos. Y somos como las aves del cielo, que nos sembramos, pero nuestro Padre nos alimenta. Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Si hoy, bueno. Así que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. Y yo sé que mi herencia no está aquí, está allá. Tenemos herencia en los cielos, un reino que está preparado para aquellos que aman. Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo? Le preguntaron, claro, los discípulos también andaban con esa cosa diciendo: bueno, aquí estamos siguiendo a Jesús y resulta que no sabemos ni para dónde vamos. Y nosotros que hemos dejado todo, Señor. Y entonces Jesús le dice: no hay ninguno de vosotros que haya dejado padre, madre, casa, hermanos, que no reciba 100 veces más en esta vida y en la otra la vida eterna. Ahora créetelo. Ahora créetelo. Porque vendrán a decirte que la pata de la silla está rota. Marcos capítulo 10, versículo 17. Esto es algo que pasó. Algo que pasó y que quedó escrito para testimonio nuestro. Y esto pasa continuamente, yo lo veo, continuamente lo veo. Pero, la misma película, pero con diferente actor. Es así de sencillo. Entonces dice él, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Iba Jesús con sus discípulos y vino uno corriendo y allí se le tiró al suelo de rodillas. Señor. ¿Cuántos nos han venido al altar aquí, hermano? ¿Cuántos no han venido al altar de rodillas? Diciendo: Señor, socórreme, ayúdame. Así. Y es lo mismo, es la misma película, pero con diferente actor. Y entonces dice, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, él tenía una insatisfacción en su corazón y no sabía si realmente era salvo o no. Y aquí hay algunos que les pasa lo mismo. No tienen seguridad si son salvos o no. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y le dice: los mandamientos sabes:
no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo eso lo he guardado de mi juventud. Entonces aquí hay algo que no me tinca. O sea, practicas la religión y no sabes si eres salvo. O sea, tú eres de los que viene a la iglesia, alaba, canta, ríe, da diezmo, ofrenda y no sabes si eres salvo. ¿Eres salvo o no eres salvo? Tienes que saberlo, hermano. Lo que no puedes es vivir una religión sin saber si Dios te va a salvar o no. Porque la semana pasada, el domingo pasado, hablemos claramente de la locura de creer en que Jesús resucitó de entre los muertos y dará vida a los que mueren en Él. Eso hay que creerlo. Entonces este joven, a pesar de que practicaba una religión, yo honro a mi papá, a mi mamá, yo trabajo, doy diezmo, yo hago todo, pero no sé si soy salvo. Y ahí está la gran pregunta, ¿eres salvo? Entonces, versículo 21, Jesús mirándole, le amó. Yo no sé qué ojos habrá puesto Jesús, pero habrá puesto unos ojos de ternura. Mirándolo lo amó porque vio que estaba más atado que un chorizo. ¿Han visto los choricitos de Chillán? ¿Cómo los amarran? Pues así hay más de uno aquí. Atado como chorizo. Y entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, tomando tu cruz. ¿Cuántos no han venido al altar, hermano, solicitando una petición al Señor? O quizás haciéndole una pregunta. Señor, yo quiero servirte, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero que te va a decir, a él, ¿sabes qué le dijo? Deja las riquezas, véndela y dásela a los pobres, hermano. Porque esa era su atadura. Yo aquí no sé cuál es tu atadura, pero si vienes al altar y te arrodillas y dices, Señor, ayúdame, quiero cambiar, Dios te va a decir, deja eso. A él fue la riqueza, pero a ti puede que sean las drogas, o puede que sea la medicación, o puede que sea el adulterio, o puede que sea la fornicación. Ay, pero Señor, ¿cómo voy a dejar eso? Y este joven se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas es que la locura de la fe te lleva a hacer esos actos de locura. Pero si él trabajaba, era joven, ya tenía riqueza en todas sus fuerzas, todas sus pasiones, y le dice al Señor, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Ni siquiera dijo dáselo al pastor. No hay algunos por ahí que proclaman dáselo al pastor, pero dijo dáselo a los pobres. Agarra tu riqueza y di, ¿qué te falta? Calcetines, toma. ¿Qué te falta? Comida, toma. ¿Qué te falta? Y repártelo. Como hizo San Francisco de Asís, que le tiró todas las riquezas al Padre por la ventana. ¿No vieron la película? Eso. Que tuvo una revelación. San Francisco de Asís vio un pajarito y vio que era libre y agarró todas las riquezas del Padre, las telas, las joyas, y se las tiraba por la ventana. Casi lo mata. Y él se convirtió, se hizo un religioso, pero es una historia muy bonita. Entonces a este joven le dijo, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Desprendernos de nuestras posesiones, hermanos, no es fácil, cuesta mucho, porque dice posesiones, y lo que tú posees, no lo posees tú, te posee a ti. Te posee. Y luego te cuesta desprenderlo. Recuerdo uno que llegó, no, hermano, la visión, remar para toda la vida. Claro, yo era un poco neófito, todavía no estaba empezando, no conocía los más y los menos, y le dije, sí, hermano, yo tengo en mi habitación un montón de cosas. Tráela, hermano, véndela, me decía. Amén. Y todo lo tiremos para el rastro. El rastro, y se vendió. Claro, a los 3 meses de aflicción, ¿a dónde te crees tú que vino? A pedirme lo que había dado para el rastro. Digo, tío, tú a mí me has dado algo. A mí no me has dado nada. Tú le has dado a la obra. ¿A mí qué me cuentas? No, pero que yo se lo dejé a usted y la cama y tal. Entonces, cuando alguien quiere donar algo, ya se lo hago firmar. Puño y letra. ¿Quieres donar algo a la obra? Firma que es por tu propia voluntad. Yo a ti no te estoy diciendo nada. Entonces, luego lo vamos a ver como hay personas que dan todo, pero por un impulso emocional. Y a veces la obediencia es por la fe, hermano. Si lo diste en fe, Dios te va a prosperar. Pero claro, cuando vio que era sacrificado el asunto, que era como ir en avión, pero dando a pedales. ¿Te imaginas subir en un avión y te diga, venga, pedalea?
Eso cansa. Entonces, el maestro le dijo, lo miró, le amó y le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Y cuál era su sacrificio? Dejarlo todo y seguir al maestro. ¿Entienden la locura de la fe? Porque él dice, pero ¿cómo voy a dejar todo? Esto es de locos, no puede ser. Deja todo, dáselo a los pobres y tú sígueme. ¿Qué pasa si el Señor te dice que dejes todo? Que dejes todo. ¿Lo harías? Siéntate y calcula los gastos, hermano, porque Dios no anda jugando. Dios te va a exigir cosas. ¿O qué te crees? ¿Que vas a venir al altar solo a pedirle? Señor, dame, Señor, dame. Él te va a decir, haz esto y vivirás. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a sacrificar? Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. No sacrificamos ni unos calcetines, hermano. Y luego quiere servir al Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces venimos al altar, solicitamos peticiones al Señor, pero Dios también habla, hermano. Dios habla. Y este joven vino corriendo y se postró a sus pies y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, vende lo que tienes, que estás atado. Lo que gobierna tu corazón no es el amor hacia Dios, sino lo que tienes, te tiene poseído. Y tendrás tesoro en el cielo. ¿Cuántos creen que tienen allí su AFP en el cielo? ¿Suena loco o no? ¿Suena loco o no? Pero esa es la locura de la fe, hermano. Que tú le digas a alguien, no, yo estoy atesorando allí en el reino, hermano. Yo tengo allí una banca personal, mi cuenta bancaria allí con Cristo, porque con Él estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, y entonces te miran así, si te ven pelado ahí como el hermano, van a decir, está ahí en una secta. La secta de los pelados. ¿Me están entendiendo? Y te van a decir, la silla tiene una pata rota. Y nos van a robar la fe, hermano. No, te lo digo por experiencia, a mí me lo han dicho muchas veces. Pero doy gracias a Dios que me he mantenido firme en la forma de vida que he decidido vivir. Hechos 2:43. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Y Dios quiera que venga temor a toda persona en este lugar. Y aquí ya Jesús había resucitado, se había presentado, les había dado la gran comisión, esperaron la promesa que viniera, la del Espíritu Santo, y Jesús ascendió a los cielos, se fue, ellos reciben la promesa y entonces a partir de ahí empieza un nuevo ciclo en el cristianismo. Ya no estaba Jesús cumplió y entonces le da la gran comisión a sus discípulos, y esto es recíproco, todavía la antorcha se sigue pasando. Yo desde aquí te estoy pasando la antorcha, hermano, para que tú con esa antorcha te vayas a cualquier ciudad de Chile o a cualquier país y sigas alumbrando los ojos de los que están en tinieblas. Y ahí Jesús le da la antorcha a sus discípulos y les dice, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y ellos fueron y vivieron una vida de fe. Dejaron casa, padre, hermano, dejaron todo. Ya no fueron más pescadores, sino pescadores de hombres, y se fueron por el mundo predicando el evangelio. Claro, se llevaban a su esposa, a sus hijos, iban por ahí como peregrinos y extranjeros, porque su ciudadanía no estaba aquí. Mi ciudadanía no está en Canarias, hermano. Por eso estoy en Chile y me siento como en casa. He estado en Perú y me siento como en casa. He estado en Costa Rica y me siento como en casa. Porque mi ciudadanía no está aquí, está allá. Tiqui tiqui ti, taca taca ta. Hay uno aquí que me está entendiendo. Su corazón ya está en el tiqui tiqui ti. Entonces dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es importante que lo subraye. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tú imagínate que
que como el joven rico, ¿no? Que vendió sus cosas y empezó a darle ay, ¿qué te falta a ti? ¿Unos zapatos? Toma. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué? Toma. Y hasta que se quedó pelado. Eso es lo que hacían, hermano. Eso, ¿tú sabes qué gran milagro es ese? Eso sí que es un milagro. Eso sí que es un milagro, no que el ciego vio o el cojo anduvo. El milagro es que los hombres y las mujeres se desprendían de todas sus cosas para darle al que no tenía. Eso es la locura de la fe y quedarte pato. Ya no tengo más. Ahora voy a poner al servicio de Cristo mis manos, mis pies y me voy a sacrificar en libación en el altar de Cristo. Eso sí es de loco. Eso es un milagro. ¿Y cuál era el milagro? Que el Espíritu Santo llegaba y tomaba los corazones de los creyentes, dice, y vendían sus propiedades. ¿Cuántos de aquí tienen propiedades? ¿Tú sabes lo que cuesta desprenderte de ese barquito que tienes ahí? Pero el Espíritu Santo los tocaba de tal manera que ellos lo vendían. Y no se lo daban al pastor, sino que daban al que tenía necesidad. Incluso en los de tus propias familias. Yo siempre le pregunto, oye, si te ganases una Aquino y te ganaras 100 millones, ¿qué es lo primero que harías? Entonces se ponen a pensar, dice, bueno, yo se lo daría a Remar. Digo, ¿seguro? Bueno, no. Primero le daría una parte a mi mamá, otra a mi tía, otra a mi abuela. Se pondrían a repartir lo que han ganado. De gracia vino, de gracia da. Pero cuando lo que tú tienes es sacrificado, cuesta más darlo. Pero a lo que voy es que la locura de la fe es que el Espíritu Santo tocaba a estas personas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a cada uno según la necesidad que tenía. 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira, la vida de Remar es muy parecida a la comunitaria, porque es de aquí donde nosotros sacamos el original. La vida que nosotros llevamos, que hemos decidido vivir, yo y muchos otros, está basado en este principio. Sin tener nada. Y aunque tengamos, decimos que no es nuestro. Ese principio debería estar en cada creyente, pero bueno, la visión se perdió, pero no total, porque hay muchos ministerios que todavía viven de esa manera. Y Remar es uno de ellos. No tenemos posesiones. Todas las posesiones que tiene el ministerio no están a mi nombre, los vehículos no están a mi nombre, todo está a nombre del ministerio. ¿Por qué? Porque hemos decidido decir que nada es nuestro. ¿Entienden? Y si algún día Remar se va al garete, pues yo no sé qué será de mí, pero seguiré creyendo que el Señor seguirá supliendo nuestras necesidades. Amén. Entonces vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían, cada uno según su necesidad, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bueno es que llegan a una casa y están todos comiendo con alegría y sencillez de corazón, hermano. Y eso que estamos entre drogadictos, eso es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú sabes lo que son 25 drogadictos en una casa y que sean más mansos que las ovejas? ¿Sabes el milagro que es ese? ¿Tú sabes cómo Dios transforma los corazones de tal forma que los sujeta? Claro, siempre está el cabrito loco por ahí o la cabrita loca, pero Dios los tiene en control. Y quieren manifestarse y quieren manifestarse y de repente el Espíritu le habla y los vuelve a mansar como corderos. Y vuelven a comer el pan con alegría y sencillez de corazón. Es un milagro, hermano. Parece que no lo veis. Queréis que el cielo se abra, que no sé qué, y ver milagros así, pero es un milagro todos los días. Todos los días Dios está haciendo cosas en las vidas, pero tenéis que aprender a verlo. Y este es un gran milagro. Hechos 4:32, termino con 2 versículos, porque en estos tramos del 2 al 5 se ve un poco reflejado la vida del Espíritu Santo. Es decir, lo que el Espíritu Santo quiso hacer con ese, o sea, se va a Cristo, quiero que vea, se va a Cristo, le da la comisión a los discípulos van a aposento alto, reciben la predicación, o sea, reciben la unción del Espíritu Santo y predican. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es esto: formar pueblo, formar común unidad, porque una comunidad es
común unidad. Por eso yo le enseño aquí a los hermanos que esto no es reciclaje, ni esto es el edificio, ni esto es Iquique, ni esto es Arica. Esto es el ministerio. Aquí no somos, claro, hay una autonomía en cada casa, cada uno es autónomo y tiene que generar sus recursos y cubrir sus gastos y mantener al pueblo cubriendo sus necesidades, pero no somos territoriales. ¿Entienden? Porque tenemos que vivir en unidad. Por eso se llama común unidad. Cuando te casas, aunque son muchas personas, es una comunidad. Un matrimonio es una comunidad, una común unidad. Ella piensa de una forma, yo pienso de otra, mis hijos de otra, pero estamos en común, somos una familia. Y en el ministerio es lo mismo, somos muchos, pero hay una común unidad. Por eso nos llamamos comunidad. Y dice en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ahí seguía el Espíritu Santo haciendo lo mismo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Entienden esa frase? ¿La entienden? Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Es decir, si alguien tiene una posesión, no dice, esto es mío, sino que decía que no era de él, que ya le pertenecía al Señor. Claro, él era administrador de ese bien. ¿Entienden? Por ejemplo, si alguien tiene aquí una propiedad en Valparaíso y la pone al servicio de la iglesia, hermanos, yo tengo una casa en tal sitio y cuando quieran ir a vacacionar, yo les presto la casa. Eso es tener las cosas en común. ¿Entienden? Y eso es lo que ellos hacían y vendían sus y ninguno decía ser suyo nada propio, sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles les daban testimonio de la resurrección del Señor. Pero fíjate el milagro tan grande que hacía el Espíritu Santo, que ponía en el corazón de ellos el que ya no era nada propio, ya era del Señor. Y entonces ¿qué hacía? Lo compartían con los demás. Como cuando nosotros en Remar, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Bueno, podemos prestar todo menos a la esposa, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? La esposa no se presta, pero todo lo demás sí. El celular, el carro, la moto, la casa, no sé qué, esto, lo otro. Mi casa, cuando vienen los misioneros, yo saco a mis hijos de las camas y ellos con gozo se lo prestan. ¿Quién viene? El tío Porto, ya, toma. ¿Me entiendes? Entonces hay un desprenderse de incluso de lo que te pertenece por derecho. Eso es lo que debemos de entender. Y cuando llega un hermano mayor, decimos, hermano, ahí tienes la habitación, o hermano, esa actitud de decir que nada es nuestro, ¿entiende? Pero cuando decimos que ya es nuestro, ya nos posee, y nos pasa lo del joven rico, que no queremos soltarlo. Si supieras en cuántas camas he vivido yo, en cuántas camas habré dormido, ni te imaginas. ¿En cuántas camas has dormido tú? Tengo la de mi mamá que me daba la pieza y ahora que tengo una cama y a veces en un cartón y a veces aquí y allá. Pero, ¿me están entendiendo? Entonces dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. En Remar no hay necesitado. Lo que sí hay son caprichosos. Eso sí hay. Eso es normal. Pero necesitados no hay pobres. Tienen sustento, abrigo, casa. Y con esas cosas dice la Biblia que estamos contentos. Y te lo digo con fe porque he ido en muchos países. Y aquí puedo tener cosas, pero cuando he ido a Venezuela, y impresionante. Impresionante. Y ahí están los hermanos luchando y me he sentido parte de un equipo y no he comido como en Chile, pero he comido de otra manera, pero no había necesitados, hermano. En todas las comunidades que he estado, como está este principio, no hay necesitados. Hasta el más mendigo que llegaba el mismo día, flaco, hermano, llevo 3 días sin comer y sin dormir. Pasa, bendito de mi Padre. Come, bebe, descansa. ¿Por qué? Porque hay hermanos que se sacrifican todos los días por ese principio. Algunos no lo entienden, pero ya lo entenderá. ¿Entiende? Y gracias a ese esfuerzo de común unidad, muchos pobres y muchos necesitados pueden venir
al arca, pueden venir al mesón del buen samaritano sin que no le falte nada. Porque es triste ya que no puedas ni comer. Eso sí que es triste. ¿Tú sabes las filas que hacían en Venezuela madres con 3 y 4 hijos para comerse un plato de comida al día? Y hay comida en Venezuela. Hay comida. Pero muchos no siquiera le alcanza con el sustento que tienen. Y venían al comedor. Y eso era un gozo. Mientras la gente hace filas y filas para conseguir 4 cositas, nosotros estábamos ahí trabajando para que algunos tengan su gran plato de estofado con no sé qué y tal. Y ese plato al día le daba una fuerza tremenda. Bueno, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, y ya voy a terminar, quiero que veas este pasaje, porque es el de Ananías y Zafira, para que ustedes vean lo que se hace por amor y lo que se hace como una imitación. Por favor, no imiten. No imiten. Las cosas que hagan, háganlo porque nace del corazón y viene de la parte de Dios. Si ustedes intentan ser imitadores, son falsos. Eso es hipocresía. Eso es aparentar. Así que no lo hagan por apariencia. Háganlo de todo corazón, porque Dios toca el corazón del hombre. Y eso tiene resultado. No lo hagas porque lo hacen los demás. Todos corren porque aquel corrió. ¿Y por qué corre usted? No sé, corrió él. ¿Y tú por qué corres? No, porque corrió él. O sea, no se puede ir así por la vida. Y luego cuando encuentran a aquel que corrió, dicen, ¿y tú por qué corres? No, porque tenía prisa, tenía que llegar a la pega. Entonces dice, aquí está, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Claro, tú tienes que averiguar si esos apóstoles son hombres fieles, porque si no lo son, se van a quedar con tu propiedad. ¿Entienden? Que hay mucho vivo por ahí. Pero ellos sabían que ese apóstol, el apóstol Pablo, era un hombre fiel y le dijo, señores, aquí vendí esto y aquí lo tienen, repártanlo como ustedes vean. Pero ojo al dato, que hay muchos pastores por ahí que andan pidiendo la propiedad para quedársela a ellos. Pero cuando veas un hombre fiel, íntegro, que viene de la parte de Dios y que hace las cosas de la parte de Dios y que eso va a donde tiene que ir, entonces hazlo. Y si no tienes la fe y si no tienes la seguridad y lo quieres vender porque viene de parte de Dios, pues entonces hazlo tú. O tú no ves a los pobres. O tú no ves al necesitado. ¿Entienden? Ahora, vemos a este hombre, a Bernabé, que es tocado por el Espíritu Santo y entonces toma una decisión y dice, ¿sabes? Voy a vender esto y repárteselo a los pobres. Hechos capítulo 5, versículo 1, para que veas el contraste de una cosa u otra. Dice así, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Está bien o está mal? Está bien, vendió una heredad. Pero Ananías y Zafira estaban imitando lo que hizo Bernabé. Yo quiero que tú veas esto para que tú luego tomes tus decisiones. Entonces Ananías y Zafira ven lo que hace Bernabé y quieren imitar. Oye, Bernabé lo vendió. Luego van a decir que nosotros esto, que nosotros lo otro. Vendámosla también. Dice que vendió una heredad. Versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiendo que su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Y le hace una pregunta aquí el apóstol. Y le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron.
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, y Pedro le dijo, dime, le dio una oportunidad a ella. Le dio una oportunidad a ella para ver si ella hablaba la verdad, pero también mintió, queriendo adulterar la visión de Dios en ese momento. Y entonces dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Entonces, ¿qué había pasado? Que un hombre recibe el llamado y él hace lo que el Espíritu Santo le había dicho de vender la propiedad y bueno, y la regaló, se la dio a los pobres, hizo lo que él quiso. Pero estos personajes, Ananías y Zafira, dice que vendieron una heredad y entonces ellos dijeron, mira, la vendimos en 2 millones, vamos a quedarnos con 1 y le damos 1 a los apóstoles, pero no digáis nada, ¿ya? Entonces van allí como para dar su milloncito y entonces le dice el apóstol, oye, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Acaso la propiedad no era tuya? Yo te he dicho a ti que la vendas, yo te he dicho a ti que reteniéndola no era tuya. Es decir, las decisiones que tú tomas, hazlas en base a lo que crees. Pero no vengas mintiendo, porque eso va a traer muerte espiritual a tu vida. Vas a ser falso, hipócrita y mentiroso. Si tú dices, hermano, la vendí en 2 millones y quiero dar 1 a la obra y 1 para lo que sea, para mis viajes misioneros. Ya estás hablando la verdad. Pero ellos ocultaron la verdad diciendo, no, solamente lo vendimos en 1 millón. Y no estaban mintiendo a los hombres, estaban mintiendo a Dios. Y eso fue un juicio sobre la marcha para que cayese el temor sobre la iglesia. Yo creo que luego la iglesia diría, aquí con el Señor no se pueden jugar. Pero ¿cuántos no hay que han muerto espiritualmente porque han escondido pues o han mentido delante del Señor? Mira, hermano, las cosas son tuyas, no tienes por qué venderlas, no tienes por qué regalarlas, son tuyas. ¿Entiendes? Pero si Dios te dice hazlo, hazlo en base a la fe, porque si Dios da, si Dios te dice que da, Él te dará. El que siembra escasamente, recogerá escasamente, pero el que siembra generosamente, recogerá. Entonces es un tema de lo que tú recibes de la parte de Dios. Pero yo te voy a dar mi consejo, hermano. No seamos falsos, no seamos hipócritas. Si algo es tuyo, ve siempre con la verdad por delante. Esto es así, así y así. Nada más. Y en base a esa verdad podremos hacer cosas. Pero si tú dices, no hice esto, pero por detrás hace esto, no, a eso les pasa a los de venta, andan todo el día mintiendo. ¿Cuánto vendiste eso? No, pastor, lo vendí en 1000 y lo andan vendiendo a 1500. ¿Por qué no dices la verdad? Porque te gusta andar en las tinieblas. ¿Entiendes? Pues lo mismo pasó con ellos. Entonces cayeron fulminados. ¿Pero por qué cayeron fulminados? Porque quisieron adulterar la visión que el Espíritu Santo estaba trayendo en ese momento. Porque eso era un mover de Dios. Es un milagro que la gente venda algo y lo ponga a los pies de los necesitados. Es un milagro. Entonces, ¿quieres dar tu vida al Señor? Amén. ¿Quieres dar una parte de tu tiempo al Señor? Amén. ¿Quieres hacer algo para el Señor? Amén. Pero todo que sea transparentemente. Amén. Que no seamos como Ananías y Zafira. Que no seamos como Ananías y Zafira. A mí me pasó, estaba en la primera fase, estaba en el proceso y termino. Y resulta que estábamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Estábamos leyendo justamente Ananías y Zafira. Y había un chico con nosotros que estaba con nosotros y que había pedido permiso para ir a donde su familia. Y justamente cuando estábamos hablando de esta predicación, este capítulo, resulta que viene el vehículo de la ciudad de Barcelona y traen buenas nuevas, buenas noticias. Pero en este caso eran noticias
amarga. Y entonces dice, fulanito se metió una dosis de heroína y murió. Empezamos a mirarnos, era un hermanito que estaba con nosotros en la misma, y fue a ver a su mamá, a su esposa, su familia, y resulta que como tuvo problemas con su familia, este chico lo primero que hizo fue meterse una dosis de heroína y no la pasó. No sé si se quiso suicidar o se quiso matar o el Señor lo fulminó, no lo sabemos, pero que quedó fulminado, quedó fulminado. Entonces la actitud de él, y llevaba tiempo, no, voy a ir a mi familia, voy a estar bien, voy a estar aquí y allá. Yo no sé si él aparentó o no sabemos cómo fue exactamente el asunto. El asunto es que él fue a su casa, no sé qué problema tuvo, se metió una dosis y quedó fulminado. Eso produjo tal temor en nosotros que dijimos, wow, ¿quién podrá ser salvo? Y nos quedamos con un temor todos dentro en la congregación porque dijimos, chuta, en un abrir y cerrar de ojos nos vamos de este mundo y ahí quedó todo. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, yo les traigo la reflexión en esta mañana, la locura de la fe, lo que significa vivir en fe y lo que ahora lo vivo en la carne, la forma en que yo vivo mi vida en mi carne, la forma de que hablo, la forma de que visto, la forma en que yo dirijo mi vida, la de mi familia, de mis hijos, ahora ya no lo vivo conforme a lo que yo pienso, creo o el san yo. Ahora lo vivo en la fe, paralelamente del Hijo de Dios, que Él dijo, no por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, atesorar en el cielo, y caminar haciendo mi voluntad. Y yo cuando decidí hacer eso, puedo testificar hoy desde aquí que Dios es fiel. Amén. Y he estado en países con abundancia y he estado en países en necesidad. Y el Señor sigue siendo fiel. Como te estaba hablando de Venezuela, por ejemplo, no le falta el sustento y el abrigo. No le falta. ¿Por qué no le falta? Porque Dios suple sus necesidades. Porque aquí habemos hombres y mujeres que trabajamos para ayudar al que tiene necesidad. Yo llevé la ofrenda para allá. Yo llevé $1,000 de ofrenda para Venezuela, para el comedor, para los niños, para las casas, tal. Y me tocará ir dentro de 6 meses, pero tenemos que ser unánimes. Y todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sacrificio va siempre donde hay necesidad. Por eso somos una gran familia. Amén. Y estamos contentos. Sustento y abrigo, estamos contentos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.